Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 15. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar del eucalipto y de las cotorras, dos especies invasoras, con una conversación con Álvaro Bayón. Quédate que va a estar interesante. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa. Soy Juan María Arenas y espero que este programa, que os voy avisando, van a ser 40 minutos de programa o 45, os parezca interesante y os guste. A mí me ha parecido muy interesante, así que espero que a vosotros también. Antes de entrar con la conversación y con la parte interesante del programa, os quiero comentar que estamos teniendo algunos problemas porque nos hemos mudado de servidor de alojamiento de los podcasts de iVoox a Spreaker, por unas razones que no vienen al caso en este podcast. Simplemente decir que estamos teniendo algunos problemas, hemos estado algunos días en los programas que no han estado en iVoox, en iTunes parece que también hemos tenido algunos problemas al cruzar los feeds RSS. Vamos, temas técnicos que si os interesan me podría tirar una hora contándolos, y las cosas que he hecho yo mal y las cosas que venían mal hechas de ser por los servidores, por así decirlo. Pero vamos, la gran mayoría de culpa es mía, como suele pasar en estos casos. Pero simplemente os pido que volváis, si estáis escuchando esto y nos tenéis en favoritos en cualquier sitio, que volváis a suscribiros, volváis a ponernos en favoritos, porque hemos perdido todo, o sea, se han perdido prácticamente todos los feeds, entonces tendréis que volver a darle a favoritos. Los programas están en Spreaker, están todos, y en el resto de sistemas pues esperemos que vuelvan a estar lo antes posible, y espero que cuando este programa se publique estén ya en iVoox y en iTunes y en todos los reproductores de podcast. Así que confiamos en ello. Y si no, pues escucharnos en Spreaker y en nuestra página web, restauraciondeecosistemas.com, sabéis que ahí siempre están, o en la mía personal, jmarenas.com, que ahí sí están los programas, independientemente de los reproductores, ahí siempre están bien. Bueno, y tras haber contado estos pequeños problemas que hemos tenido con iVoox, con Spreaker y demás, vamos con lo que realmente os interesa, que es la entrevista de hoy. Bueno, la entrevista, ya sabéis, conversación, no me gusta llamarlo entrevistas. Y hoy tenemos tengo al otro lado del teléfono a Álvaro Bayón, mundialmente conocido como Bari. Es biólogo, un vallisoletano, está haciendo la tesis predoctoral en la Estación Biológica de Doñana con temas de especies invasoras. Aparte es un divulgador científico, tiene el blog Curiosa Biología, autor del podcast No Te Lo Creas. Además colabora para la revista Naucas, que es uno de los mejores blogs de divulgación científica de España, con una sección que se llama El Cuaderno de Wallace. Y gracias a esto es por lo que lo estamos entrevistando, porque ha escrito sobre los eucaliptos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al programa. Álvaro, buenas, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me he dejado algo de tu presentación por decir? Creo que no. ¿Crees que no? Creo que está bastante completa. Si te parece, vamos a ir, porque tenemos un montón de cosas de las que hablar, vamos a ir a lo primero por lo que tú y yo contactamos y, sí. Y si seguís las redes de Restauraeco y de Restauración de Ecosistemas en Facebook, visteis hace un par de meses compartimos un artículo que nos pareció buenísimo sobre el eucalipto en el blog de divulgación de Naucas, y este es el autor que le invitamos a participar y quiso participar. El artículo se llama Invasores 2, el eucalipto. De hecho, en las notas del programa, ya sabéis, lo vamos a compartir. Lo primero, Álvaro, para que no lo sepan, ¿de dónde qué son los eucaliptos? Que eso creo que es sencillo de entender. Sí, bueno, a ver, el eucalipto es un género de plantas, ¿vale? Eucaliptus. Son plantas de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, de la zona de Oceanía. Algunas especies, sobre todo en España 3 especies, se han venido cultivando desde mediados del siglo XIX, primero como árbol ornamental, y después se descubrió que crecía muy rápido y muy bien. También se utilizó pues para la producción de madera, pero la madera queda de muy mala calidad, así que se derivó rápidamente a la producción de papel. Por su rápido crecimiento, pues produce mucha cantidad de papel en muy poco tiempo. También se incorporó una nueva utilidad a mediados del siglo XX,
que era la de desecar lagunas. Es un árbol que atrapa una gran cantidad de agua con sus raíces y lagunas que son de pequeño tamaño, lagunas temporales, suele desecarlas casi completamente, lo cual previene la cría de insectos, sobre todo de mosquitos, y reduce el nivel de las plagas de mosquitos. De hecho, se introdujo masivamente en el norte de España también con ese fin. Pero es que quizás ese es un uso de los que la gente cuando habla de eucaliptos menos conozca, ¿no? Hombre, también es verdad que reduce las plagas de eucaliptos, pero te cargas los humedales que en muchos sitios, por ejemplo en Doñana, son la base del ecosistema. O sea que... Sí, reduces plagas de insectos, insectos que a veces son parásitos, luchas contra enfermedades, que está muy bien, pero en efecto también te cargas a veces ecosistemas que son muy importantes. Un humedal, le pones eucaliptos y te lo cargas entero, en efecto. ¿Y qué distribución tienen los humedales en España? Porque es verdad que cuando vamos por el norte, Galicia y toda la cornisa cantábrica los vemos, pero no están solo allí, ¿no? Hay en más sitios de España eucaliptos. Ya hemos comentado Doñana, ¿no? Y algunos sitios más, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos el eucalipto con carácter invasor en toda la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el norte del País Vasco. También tenemos presencia de eucaliptos que ya se están naturalizando en la zona de Levante, pero todavía no han mostrado carácter invasor en esa zona. También tenemos eucaliptos en Mallorca, que ahí sí que están empezando a reportarse comportamiento invasor, y también en el sur de España, en la costa andaluza, sobre todo en Huelva y en Cádiz. También tenemos presencia. Luego hay cerca de casa tenemos. Sí, hay presencia también en zonas del interior, pero por sus características no tolera las altitudes por encima de 300 o 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todas las que están cultivados por encima de esos niveles requieren siempre de un cuidado y de una atención que les impide naturalizarse. O sea, si salen al medio natural, pues no sobreviven con éxito y no forman poblaciones estables. Entonces, las zonas de riesgo realmente son las zonas costeras y de baja altitud. Vale, una cosa que quería comentarte es, claro, has hablado de invasor, ¿por qué es invasora? ¿Qué le hace al eucalipto considerarse una especie invasora? Sí, bueno, para eso primero tenemos que hablar un poco de qué es una especie invasora y por qué las llamamos así. Me parece perfecto. Para que una especie sea invasora hay dos criterios que se suelen utilizar en la terminología científica, ¿vale? Uno es el criterio de expansión y otro es el criterio de impacto. El criterio de expansión nos dice que una especie es exótica invasora cuando primero es exótica, es decir, su rango nativo es exterior, es ajeno, es extranjero, y ha entrado sobrepasando barreras biogeográficas que de forma natural la especie no podría sobrepasar. En este caso está muy claro, pues desde Australia hasta España no hay forma natural de que el eucalipto llegue. Lo hemos introducido nosotros, bien sea deliberadamente o bien sea accidentalmente. Que además se naturalice en el medio natural, o sea, que llegue a formar poblaciones estables en el medio natural y que se extienda a una velocidad que, bueno, están tabuladas, ¿no? Las velocidades de expansión, según sean especies que se reproduzcan sexualmente o asexualmente, en el caso de plantas, y en el caso de animales, pues según sea su capacidad de dispersión. Y el segundo criterio es el criterio de impacto, que es que la especie genere una serie de impactos, bien sobre nuestras actividades sociales o económicas, sobre nuestra salud o sobre el medio ambiente. Entonces, en el caso del eucalipto, es más invasor por motivos de impacto que por motivos de expansión, pero también es invasor por motivos de expansión. ¿Vale? O sea, hay especies... Para entender y hacer un resumen, lo peor del eucalipto son los impactos que genera más que la capacidad que tiene para expandirse o para llegar a nuevos sitios, ¿no? Correcto. O sea, tiene una capacidad de expansión que se acerca a una invasora, pero lo que realmente hace que el eucalipto tenga carácter invasor son los impactos que genera, que son impactos muy fuertes, tanto, sobre todo, en el caso del eucalipto, impactos medioambientales, sobre todo.
Sí, sí. secundariamente también impacto socioeconómico. Bueno, es que al final los impactos medioambientales raro es que no afecten los Que no impactos repercutan, socioeconómicos. sí. Claro. Y bueno, o sea, nos queda clarísimo que es una especie invasora, que no llega aquí sola. ¿Por qué no está en el catálogo? Porque si vamos al catálogo español de especies exóticas invasoras que ha publicado hace nada el Ministerio de Transición Ecológica, ¿por qué no encontramos ahí el Mm, eucalipto? sí, bueno, este ministerio no ha publicado ninguna actualización a día de hoy. Ah, pensaba que ya ves. El, no, el catálogo original es del año 2013. Mm, La primera versión del catálogo, y luego hubo creí una que sí, creí que sí. actualización. Luego hubo una actualización, me parece que fue en verano de 2017, siendo todavía Ministerio de Medio Ambiente. Vale. Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente Rural y Marino, algo así era. Sí, Un ministerio de nombre muy largo. pero que el eucalipto no es que haya empeorado su situación o se haya hecho más invasor No, ahora. O sea, no, hace 2 años y hace 10 era exactamente igual que ahora. ¿Por qué no sí, está ahí? el eucalipto lleva estando con comportamientos invasores desde mediados del siglo XX, que fue cuando se empezó a plantar masivamente. Y es que la presión de propágulos, es decir, la cantidad de organismos que tú introduces en el medio natural, puede ser un factor de riesgo para que una especie se transforme en invasora sin serlo. Y esto es lo que sucedió a mediados del siglo XX. Antes se plantaba el eucalipto de forma muy puntual y las masas de eucalipto no eran lo suficientemente densas como para tener ese impacto ni esa capacidad de invasión. Sin embargo, se empezó a potenciar su uso a mediados del siglo XX y eso fue lo que hizo que fuese invasor. ¿Y por qué no está en el catálogo? Bueno, la verdad es que el catálogo se construyó, como he dicho, en el año 2013 a partir de publicaciones científicas previas y una serie de informes que desde la comunidad científica se lanzaron al Ministerio a partir de una normativa que vino desde la Comisión Europea, que es la que nos fuerza a crear estas listas, Sí, ¿no? sí, Europa funciona así, ¿no? Es como, si os viene bien hacerlo, y si no os viene bien, os denunciamos y lo hacéis. Exacto, y hacemos que lo hagáis. Entonces, el Ministerio en el año 2013 crea una lista. Esa lista se toma, hay varios borradores, y en todos los borradores previos el eucalipto aparece como especie exótica invasora catalogada en esos borradores. Sin embargo, en la versión final, el eucalipto, las 3 especies de eucalipto que aparecían en el borrador, que es Eucalyptus globulus, Camaldulensis y nitens, son eliminadas, junto con alguna otra especie. No queda claro cuál es el motivo de esa eliminación desde los borradores hasta la versión final. Y en la actualización del año 2017, el eucaliptus no es incorporado. Se incorporan nuevas especies a partir de ciertos informes que dicen, hey, esta especie hay que incorporarla porque resulta que sí que es invasora, pero el eucalipto sigue sin incorporarse. El motivo sigue sin estar claro porque nadie da explicaciones de por qué los eucaliptos se retiran hasta que llega un ayuntamiento gallego que pide, por favor, al Ministerio que añada Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus nitens y especialmente Eucalyptus globulus, que es el más agresivo, que los añada al catálogo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reúne a su comité científico y este se encarga de elaborar un informe para evaluar la situación, el estado en el que se encuentran estas especies de eucalipto. Se hacen una serie de análisis de riesgos, se analiza cuál es el estado en el que se encuentra en el medio natural y en el informe, y cito, se recomienda la inclusión de Eucalyptus globulus, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus nitens y cualquier otra especie futura de eucaliptus que sea introducida en la península ibérica en el catálogo, cuyo destino, el de la especie, sea la explotación forestal debido al alto riesgo de invasión por estas especies, consecuencia de sus características biológicas, fisiológicas y ecológicas. Es decir, me está diciendo que hay por que sus ponerla. características
biológicas, que es su capacidad de expansión, sus tolerancias, su fisiología, su capacidad de competencia, sus características fisiológicas a nivel metabólico, a nivel bioquímico, tiene una serie de efectos sobre el suelo, cambia efectos, o sea, y luego características ecológicas que cambia, por ejemplo, los regímenes de los incendios. No es que el eucalipto provoque incendios, es que cambia el régimen de los incendios, el cómo esos incendios se desarrollan, cómo avanzan, cómo se extinguen. El eucalipto lo cambia. Entonces, dadas todas estas características que le hacen un alto riesgo le hacen tener un alto riesgo de invasión, se recomienda al Ministerio que se incluya. Y de hecho se realiza un análisis de evaluación de impacto, que es el With Risk Assessment, que es una adaptación de un análisis australiano que ha dado muy buen resultado en ecosistemas mediterráneos y templados, por ejemplo los que tenemos en España. Es un rango que va del -14 al +29, siendo del -14 al 1, perdón, del -14 al 0 especies que no tienen riesgo, del 0 al 6, o sea, del 1 al 6 especies que tienen un riesgo indeterminado y que, por tanto, hace falta estudiar más, y aquellas especies que están por encima de 7 se considera que tienen alto riesgo, ¿vale? ¿Y en cuánto tenemos a nuestros amigos? Pues mira, voy a hacerte para que tengas una idea de cuáles son las especies que tenemos, por ejemplo, catalogadas por el Ministerio. Tenemos, por ejemplo, la hierba de la pampa con 26, la acacia mimosa con 24, la uña de gato, el Carpobrotus, que supongo que lo conoceréis si vivís cerca del mar, que está en 22, el estramonio está en 19, el lirio amarillo, que es un tipo de nenúfar mexicano, está en 14, el amor de hombre, la Transdescantia fluminensis, está en 12, y el tubinampo, el Leanthus tuberosus, está en 7. Nota, esta especie que está en 7 está en el catálogo de especies exóticas invasoras. Vale, pues Eucalyptus globulus, cuando se hizo el primer análisis, dio 21, y cuando se hizo la revisión de ese análisis con fin de estudiar este riesgo de invasión en este informe del Ministerio, subió de 21 a 24. O sea que... Estamos hablando que está al mismo nivel que Carpobrotus edulis o que el estramonio. O sea que alguien ha metido ahí la mano para que la especie no se catalogue como invasora. Sí, y sabemos quién ha metido la mano. Pues alguien de las empresas madereras, asumo. Sí, de hecho, el Ministerio no estaba de acuerdo con el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. No estaba de acuerdo con la decisión del comité científico. Entonces, mira, tengo aquí la cita. La puntuación para Eucalyptus camaldulensis es de +26. La de Eucalyptus globulus +24. La de Eucalyptus guni es de +7. Eucalyptus nitens es de +15. Y la de Eucalyptus sideroxylon es de +10. Por tanto, todas ellas poseen riesgo de invasión en nuestro territorio, especialmente alto en el caso de Camaldulensis, Globulus y nitens, estas tres últimas destinadas a la explotación forestal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al Ministerio no le gustó este informe y pidió un contrainforme. Pidió un contrainforme diciendo, y en este contrainforme lo que se dijo fue que había por parte del comité científico una actitud, y aquí cito también, tendenciosa por parte del comité científico en orden a emitir un juicio de valor premeditado en cuanto al carácter invasor de estas especies, presuntamente basado en criterios no científicos y en opiniones personales y políticas. Esto lo escriben en frente de un informe de un comité científico formado por 21 científicos independientes que lo firman por unanimidad y que tiene más de 70 referencias científicas, y lo firma una sola persona, un científico. El contrario, dices, el contrainforme lo firma un científico solo. El contrainforme lo firma un solo científico, el profesor Luis Gil, catedrático de una universidad española. Un saludo si nos está escuchando, que seguro que le va a hacer mucha ilusión. Hola, buenas tardes, señor Luis Gil.
que curiosamente dirige varios proyectos de investigación bajo el patrocinio del grupo empresarial ENCE, que es el acrónimo de Energía y Celulosa, y que son los propietarios del 30% de los eucaliptales de España. Bueno, yo creo que si el eucalipto no está en España catalogado como invasor, quien haya escuchado este programa ya llega hasta aquí, creo que no le tenemos que explicar nada más. Es una especie claramente invasora, es una especie no nativa de aquí, es una especie que quien se pase por el norte y por Galicia sabe los destrozos que hacen los ecosistemas, sabe los problemas para apagar un fuego de eucaliptos y los problemas que genera en Galicia. Eso no es algo que estemos diciendo nosotros. Sí. Lo que hemos aportado hoy es por qué no es invasora, por qué se sigue plantando, aparte de por los intereses económicos. Y y sobre todo porque, ya digo, ¿qué intereses hay detrás de que esta especie no se catalogue como invasora? Porque catalogarla como invasora, claro, catalogarla como invasora sería mucho más difícil plantar, sería mucho más difícil trabajar con ella. Sí, claro. sí, desde luego. A ver, como apunte, porque con lo de los incendios hay mucho alarmismo y a la vez hay mucha mala información. El eucalipto es una especie pirófita, es decir, es una especie que se beneficia cuando hay incendios, ¿vale? Las cápsulas del eucalipto, cuando hay un incendio, explotan, esparcen las semillas con mayor eficacia y además las semillas se activan, de modo que hace que sea más fácil germinar. Tenemos, ¿vale? de hecho, en la web, en Restauración de Ecosistemas, que en las propias notas del programa pondremos el enlace, tenemos un texto explicando brevemente Lo que es una especie pirófita. Exactamente, estos sistemas. Sí. Quizá no sea científicamente perfecto, pero cualquier persona que no controle mucho puede leer ese artículo que lo va a entender perfectísimamente el que es una especie pirófita. Esto es algo que también se ha dicho, que en España tenemos ecosistemas típicamente caracterizados por especies pirófitas. Tenemos pinares nativos que están dominados por pirófitas, tenemos aulagares que están dominados por pirófitas. Tenemos ecosistemas que realmente se benefician de que haya conatos de incendio, que cae un rayo, se incendia parte del ecosistema y eso favorece la regeneración del propio ecosistema. El problema está en que el eucalipto, por su característica de exigencia de agua, no invade los terrenos que están ocupados por ecosistemas pirófitos. Lo que invade son terrenos ocupados por ecosistemas con alto aporte hídrico, que son ecosistemas que normalmente no arden. Cuando un rayo cae en un matorral que tiene grandes regiones inundadas o parcialmente inundadas, normalmente no se extiende el fuego porque hay mucha humedad y el fuego se apaga por sí solo. No se genera ese carácter pirófito en este tipo de ecosistemas. Cuando entra el eucalipto deseca el suelo, deseca el sustrato y aporta un material muy inflamable frente a especies que no son pirófitas. O sea, que sí que favorece. No es que lo favorezca, no lo favorece intencionadamente, pero vamos, favorece que haya incendios. Entonces, lo que pasa es que es eso, exacto. O sea, hace que en un lugar donde el régimen de fuego es muy restrictivo, que cae un rayo y ahí no se incendia nada, lo convierte en un ecosistema pirófito. Lo convierte en un ecosistema en el cual el régimen de incendios se hace más alto y se favorece el que haya incendios. ¿Qué pasa? Que ninguna especie que compite con el eucalipto en estos ecosistemas es pirófita, lo cual favorece que el eucalipto se convierta en una dominante monoespecífica en el ecosistema y el resto del ecosistema quede destruido. Sí, es decir, favorece la invasión del eucalipto. Aparte y como último aporte de esto, aparte también porque genera unas sustancias que el suelo lo acidifican mucho, ¿no? Si no estoy mal informado. Sí. Y también hace que no nazcan ahí muchas cosas. O sea, que por un lado favorece incendios, que le hace tener dominancia a lo largo del tiempo, pero aparte es que los suelos lo modifica mucho, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que ¿por qué es invasora, no? Pues eso, porque cambia el ecosistema completamente. Claro. Que también es otra... Pues eso, el punto positivo, el punto de darnos un respiro es que el eucalipto tiene una capacidad de competencia no demasiado alta. Puede competir muy bien con prados, con pastizales, con matorral, pero no compite con un bosque.
Entonces, si nuestros ecosistemas estuviesen bien, estuviesen sanos y estuviesen maduros, el eucalipto se encontraría con un bosque y no podría competir contra ese bosque y nunca sería invasor. Vale, mira, ese es ¿De acuerdo? un O dato sea, que yo no conocía. Yo pensaba que sí que podía competir, sobre todo por las sustancias alelopáticas que suelta al suelo, ¿no? Pensaba que sí sí, competía. pero un robledal o un bosque mediterráneo o un bosque templado, Sí, pues un hayedo, tiene una estructura vertical muy fuerte sí, y una estructura del suelo muy, muy, muy muy potente, sí, fuerte. porque le metas Entonces, 4 sustancias alelopáticas, pues se ríen de ellas. exacto, a lo mejor te cargas parte del sotobosque, los arbustos las herbáceas que encuentras en el bosque sí que se las carga, pero el eucalipto no es capaz de entrar al bosque. Los árboles no le dejan entrar al bosque Perfecto, y a los perfecto. árboles no se los carga. Entonces, el efecto es un efecto borde. ¿Mm? Hay cierto efecto en el borde del bosque, Bueno, pero pero lo eso que es no el es núcleo del peligroso. bosque, se mantiene intacto, no se ve afectado por el eucalipto. Bueno, Entonces, pues pero claro, da la casualidad de que las zonas en las que hemos plantado el eucalipto, pues son zonas dominadas por el matorral, dominadas por el pastizal, zonas de humedales, que son zonas que son muy sensibles al impacto del eucalipto. Pues perfecto. Te iba a hacer una última pregunta sobre el eucalipto. Por supuesto. Y ya nos vamos, que en el programa se nos va a quedar largo, ya nos vamos a otros temas que queremos tratar. ¿Qué hacemos con los eucaliptos? O sea, explotarlos, pero explotarlos los que hay ahora mismo con mucho cuidado de que no se expandan. Nos cargamos la explotación de eucalipto, porque claro, yo he leído muchas veces eso, que cargarse la explotación de eucalipto es complicado porque hay mucha economía viviendo de ellos. No sé Sí. realmente cuánta, no sé si tú controlas algo de eso. Es complicado. A ver, por un lado, las zonas en las que se está cultivando el eucalipto como explotación forestal son bastante amplias y aportan bastantes beneficios económicos. No, evidentemente. Me estoy refiriendo a las zonas esas. Claro, luchar contra eso y abogar por el exterminio total del eucalipto, pues se te echan encima. Socialmente es inviable, aunque sería posible hacer Técnicamente, sí. de forma técnica, pero socialmente es inviable, que se te comen. Entonces, a mí me gustó mucho algunas de las propuestas que se hacen desde este comité de expertos, por ejemplo, que es, por ejemplo, el limitarlo. Desde aquí se proponía, si no me equivoco, hablo un poco de memoria, ¿Mm? pero si no me equivoco se proponía algo así como aquellas plantaciones de eucalipto que ya existen, mantenerlas, pero mantenerlas limitadas, es decir, evitando que el eucalipto salga del terreno específicamente ¿Mm? acotado para esa explotación. Cualquier ejemplar que salga de la explotación y que rebrote de forma natural fuera del terreno especificado, del territorio especificado, Caña. sería responsabilidad de la empresa o del propietario de ese terreno y, por tanto, estás convirtiendo a la persona que cultiva los eucaliptos o a la empresa que cultiva los eucaliptos en el método de control para evitar que el eucalipto salga de su finca o de su A terreno. mí me parece una muy buena medida. Entonces, mantienes la explotación forestal en las zonas en las que ya nos hemos cargado el ecosistema y que va a ser muy difícil de recuperar, y a cambio conviertes a los propietarios en factores de control de la especie, reduciendo así los costes derivados del control y la gestión de la especie. Ya hemos visto que los propietarios no están a favor de eso porque si no, no hubieran Exacto. mandado a este pseudocientífico a esto. O sea, evidentemente, hablo de esas zonas, que quede claro. En las zonas como Doñana o aquí en Cádiz, aquí que yo que vivo en Cádiz, ahí evidentemente Exacto. Ahí es la erradicación segunda sin parte. duda, pues que además están sobre ecosistemas súper valiosos. Ahí no hay, uy, esto es que estaba, mira, Sí, ahí sí que hay que cargarse. O sea, no puede Doñana sufrir por los eucaliptos o las lagunas de la Janda o los humedales de Cádiz no pueden sufrir por el eucalipto. Es que es evidente. por supuesto. Esta sería la segunda parte. O sea, ese sistema sería en las zonas en las que el eucalipto es un cultivo y sería para mantener el cultivo evitando su expansión, evitando ese carácter invasor, pero allí donde ya es invasor
y no forma parte de ningún propietario ni de ninguna explotación, sino que ha salido de forma silvestre, ha salido porque se ha naturalizado o porque un loco lo ha plantado en su jardín, ahí la erradicación total de la especie. Hacer una especie como de excepción en la cual, en vez de erradicar la especie por completo del país, que es lo que se intenta con algunas otras especies invasoras, que se permita su explotación en terrenos, siempre y cuando no se formen nuevas explotaciones, se dejan las que están y ya está, y se tenga un control sobre esas explotaciones para evitar su expansión. A mí me parece me parece muy, muy coherente lo que proponían y bueno, lo que hemos estado hablando aquí creo que es lo más coherente. Hablando de... Vamos a cambiar un poquito de tema brevemente. Tenemos 5 minutos. 5 como mucho, 8 minutos para acabar esto. Hablando de erradicación de especies. Tú estás trabajando en la Estación Biológica de Doñana. Creo que cuando empezamos con restauración de ecosistemas, hará casi un año o año y algo, compartimos una noticia de unas cotorras que estaban, la cotorra de Kramer y la cotorra argentina, que estaban dañando... son los típicos... La gente de las ciudades la conoce, ¿no? Las típicas cotorras estas verdes que hay en muchas ciudades, que son invasoras y que están acabando con poblaciones tan valiosas como uno de los mayores murciélagos del mundo y principalmente el mayor de España, que es el nóctulo gigante, que hay una colonia súper potente en Sevilla, de hecho, que es donde tú estás, en el Parque María Luisa, y las cotorras están cargándose esa colonia. Nosotros compartimos un artículo hecho por científicos de CSIC que defendían, y no solo en una publicación, en muchas, que el mejor método para erradicarlas, o sea, que hay que erradicarlas, punto 1, estamos como con el eucalipto en esta zona, hay que erradicarlo, y punto 2, la mejor manera de hacerlo, y la única posible, es a tiros. Sí. Claro, con esto se nos echó gente encima. ¿Cómo gente que defiende el medio ambiente puede estar defendiendo que se mate un animal a tiros? Nuestra respuesta era, por 2 cosas. 1, porque defendemos el medio ambiente, y oye, hay veces que hay que tomar medidas drásticas. Punto 2, porque estamos apoyados en informes científicos. Todavía a día de hoy hay personas que cada vez que ponemos cualquier cosa, pero a las cotorras sí que bien que le queréis pegar tiros, y que nos siguen atacando con ese tema. Y a mí personalmente hay alguna persona muy pesada con ese tema, y es como pues porque o sea, y se escudan en que que es mentira, que no hay cotorra allí, que yo no sé sinceramente, que no hay cotorra de Kramer, que es toda Argentina, que la Argentina no ataca a los nóctulos, sea como sea, son especies invasoras, que yo personalmente, y apoyado en científico, creo eso. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Si has estado en contacto con estos grupos de investigación? Sí, a ver, estos grupos de investigación, de hecho, uno de ellos es de aquí mismo, de la casa, de la Estación Biológica de Doñana. Sí, por eso te pregunto. Yo no pertenezco a ese grupo, yo trabajo en plantas, pero conozco a personas que sí trabajan en ese grupo de investigación. A ver, que hay cotorra argentina y cotorra de Kramer, las dos, en el Parque de María Luisa es un hecho. Y solo hay que ir al Parque de María Luisa y echar un vistazo al cielo para verlas volar. Eso es sencillo, ¿vale? Eso es el punto número 1 y es indepinable. O sea, esas cotorras están ahí. Eso es innegable. Ahora, lo que pasa con esas cotorras es que lo primero que hicieron fue echar a los pájaros carpinteros. En María Luisa antes había pájaros carpinteros y ahora ya no los hay, porque la cotorra compite con ellos y es mucho más fuerte competidora. Eso hace que no haya más pájaros carpinteros y, por tanto, que no haya ningún animal que haga agujeros en el tronco lo suficientemente grandes como para que los nóctulos puedan criar. Eso hace que el recurso agujeros pase de ser un recurso renovable, que era antes, porque había animales que fabricaban agujeros nuevos, a que sea un recurso completamente limitado. Los nóctulos necesitan esos agujeros para criar y para dormir. Sin embargo, la cotorra compite con el murciélago por esos agujeros. Tanto la de Kramer como la argentina. ¿Qué sucede? Que les echan de los agujeros. Y como no hay ningún animal que haga agujeros nuevos, los nóctulos dejan de tener sitio donde criar. No hay donde criar, porque no hay ningún animal que haga agujeros nuevos para los nóctulos. Ellos no saben hacer agujeros en los troncos de los árboles. Ese es el principal y más potencial problema que está teniendo las cotorras con los nóctulos y está llevando a la población de nóctulos de María Luisa a la extinción. La tontería. Además del ataque físico, por supuesto, que la cotorra es mucho más robusta y el nóctulo tiene alas membranosas y como una garra o un pico de cotorra
toque un ala de nóctulo, ese nóctulo ya se puede dar por muerto. De porque hecho, no puede volar, no puede volar, no se alimenta. Hay fotos muy, muy impactantes de esto. Las compartiremos en las notas del programa, recordar, en restriccionecosistemas.com/podcast, en el no sé exactamente cuál es, creo que es el 15, que no lo he mirado antes del programa, me pasan todos los programas igual. Creo que es el 15. Bueno, en las notas del programa, este programa, van a estar algunas fotos de estas impactantes. Tu solución y la que dicen ellos es que no hay otra forma de acabar con ellos, ¿no? No hay. A ver, la única forma que ha demostrado ser eficaz en la lucha contra las cotorras, tanto la de Kramer como la argentina, es el disparo. Es ir normalmente por la noche. Normalmente se utilizan armas de aire comprimido o armas de calibre muy bajo con silenciador. Y a tiro limpio con las cotorras. Esto se ha hecho ya en Zaragoza con un éxito asombroso. Se redujo la población de cotorra, se cree que al cero. Y si queda alguna, está muy bien escondida. Pues evidentemente, o sea, sí, por mucho que a muchos animalistas les pueda cabrear. En unas pocas noches te cargas a toda la población de cotorras, y lo bueno es que como son personas las que están disparando, personas expertas, saben diferenciar en la noche el vuelo de una cotorra del vuelo de un nóctulo o del vuelo de cualquier otro ave. El nóctulo no es un ave, el nóctulo es un murciélago, pero cualquier otro ave que no sea una cotorra. El porcentaje de éxito está casi garantizado y el porcentaje de fracaso es casi nulo. Entonces, en unas pocas noches puedes limpiar un parque entero de cotorras y que no haya, y además es que no hay ningún impacto adicional sobre el medio ambiente porque lo haces con silenciadores o con armas de aire comprimido que no hacen ruido, no hay un impacto sonoro, no hay... Bueno, pero si las críticas yo creo que vienen principalmente de los movimientos animalistas, y sobre todo porque captan el por ser ecologista y hay que ser animalista. Es como, pues sí. es que igual no. Desde estos círculos se propusieron dos alternativas. La primera, bueno, se han propuesto varias, pero algunas de ellas son absolutamente inviables. Una de ellas era cazar a las cotorras con red y devolverlas a Argentina y a África respectivamente, ¿no? La cotorra argentina y la de Kramer a África. Eso no tiene sentido. Primero, capturar con red es altamente inespecífico. Entonces vas a estresar a un montón de animales porque vas a cazar a todo, incluyendo nóctulos. Entonces, sí, que vas a hacer tabla rasa. Me voy a cargar todo lo que hay. Vas a estresar a muchos animales, algunos de ellos los vas a tener que volver a liberar, a otros los vas a tener que guardar, vas a tener que transportarlos y además no los puedes reintroducir en su zona nativa porque el hecho de introducción de la cotorra en España genera primero un efecto evolutivo de cuello de botella. La población es genéticamente muy homogénea y eso alteraría la población, la genética. Que no tiene sentido, que es que, oye... La genética poblacional original, y por otro lado has generado un efecto de selección en la cual solo los mejores, solo los más competitivos se han mantenido con vida y son los que están aquí, de modo que generas a la vez un impacto sobre el ecosistema en el que las reintroduces. Así que no tiene sentido. Aparte, los costes que implica transportar a estos animales allá. La alternativa que propusieron también era llevarlos a un centro de eutanasiado y eutanasiarlos allí. Eso tampoco tiene mucho sentido, primero, por la alta inespecificidad de la caza con redes. Segundo, porque no puedes garantizar que estés cazando a todas y se te van a escapar muchas. Y tercero, porque los costes de tender las redes, recogerlas, seleccionar, transportar y eutanasiar son muchísimo más elevados que ir con 3 escopetas de aire comprimido y liarte a tiros con los pájaros. Entonces, no tiene sentido tampoco. Y la tercera, que fue la más rocambolesca de todas, que la propuso Pacma, era utilizar alimento que tenga hormonas que esterilicen temporalmente a las poblaciones. De modo que esterilizas a las cotorras para que no críen. Entonces ya cuando las cotorras que no están criando se mueran de viejas, o sea, dentro de 20 años. El problema de las cotorras. Ese es el problema que Pacman no pensó en que la cotorra de Kramer tiene una esperanza de vida media de 35 años, lo cual significa que tienes que estar alimentando con pienso esterilizante durante 35 años. Y es que ese es un control poblacional, pero eso no las extermina.
Porque es que al final, Eso no lo sé. claro, habrá cotorras que dirán, no, yo prefiero irme a comer no sé dónde que comerme el pienso este que no me Exacto. gusta. Ese es el número uno, que va a ser poco, o sea, que la puntería no va a ser muy alta, porque va a haber cotorras que van a pasar de tu pienso y van a comer otra cosa. Número dos, es una medida que tienes que realizar durante 35 años, y esos 35 años son 35 años de impacto Que de no, la cotorra en el que medio no, natural, y el nóctulo, ya te digo yo, que no aguanta 35 años. claro que Este no, ritmo. claro que Y, no. y número tres, que es quizá la más importante, y es que ¿cuántos animales van a comer de ese pienso? Exactamente, es que no tiene sentido. Es que vas bueno, a esterilizar a poblaciones nativas de aves que tienen seguro una esperanza de vida mucho menor que la de la cotorra, porque la cotorra tiene una esperanza de vida muy alta. altísima para ser un ave, es de las mayores Entonces, que yo conozco, vamos. te vas a exterminar al resto de especies de aves mucho antes de lo que extermines a la cotorra con ese sistema. Entonces no tiene ningún sentido. No hay medidas que hayan demostrado eficacia al margen de, como dicen los de Pacma, liarse a tiros. Pues sí, liarse a tiros, sonará muy bestia, pero es la única medida que ha demostrado eficacia Pues en ya el está, control pues y en nos la liamos gestión a de esta tiros. especie. Que al De esta final especie con las exótica. esterilizaciones pasa lo que con algunas colonias felinas, ¿no? Que está muy bien esterilizarlas y luego te quedas sin aves en la ciudad. ¿Y qué ha pasado? Se las han comido los gatos. Los gatos, que estarán esterilizados, pero siguen estando. Pero siguen estando. Siguen O sea, estando ahí, que está muy siguen- bien como siguen cosa estando y siguen puntual, comiendo, pero... Están esterilizados, pero tienen estómago. Exactamente. Y un gato dura bastante menos que una cotorra. Bastante. Pues si te parece lo vamos a dejar aquí, porque nos estamos Me yendo ya parece fantástico. muchísimo más, que es muchísimo más. Lo dejamos aquí y otro día te invito a hablar de divulgación de tu tesis, porque ya eres divulgador científico, de podcaster, o sea, ya te invitaré aquí o para otros proyectos de los que tengo en mente, que ya lo hemos estado hablando, así que espero contar contigo Perfecto. en más proyectos. Un abrazo, Álvaro, y hasta luego. Hasta luego. Y voy a despedirme rápido. Simplemente recordaros que esto es Podcast Oikos. Tenéis en restauraciondeecosistemas.com, en la pestaña de podcast tenéis el acceso a las notas del programa, donde os dejaremos varios artículos de esto. Como siempre, los miércoles nos tenéis en vuestro reproductor de podcast favorito, de Spreaker, iVoox, iTunes. También estamos, parece que vamos a volver a YouTube, pero bueno, ya os informaremos. Y a Spotify parece ser, si todo sale bien, igual este programa lo podéis escuchar también por Spotify. Si no es este, perdonadme, será el siguiente, pero en breve estaremos en Spotify. Un saludo y os espero el miércoles que viene. Adiós.